Buenas tardes, compañeros. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Brenda, quien representa el distrito de Norcross del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Georgia. Para que sepan un poco más de su historia, Brenda fue alumna de la Universidad de Georgia State y se graduó con un bachillerato de Artes y Ciencias en Ciencia Política y Sociología. Después terminó un posgrado en la Universidad de Syracuse, donde se graduó con un título de abogada enfocándose en la seguridad nacional. Como representante de Norcross, Brenda participa activamente en su comunidad para poder entender las cuestiones que afectan a los ciudadanos de su distrito. Así, ella puede ser la voz de ellos en el Capitolio. Gracias por sentarte conmigo para compartir tu historia. Al leer sobre tu carrera, entiendo que tú fuiste la primera latina en la Asamblea General de la Cámara de Representantes de Georgia, y me gustaría saber qué fue lo que te llevó a seguir una carrera en la política. Bueno, muchas gracias por venir y platicar conmigo. Yo he estado involucrada desde que estaba en la primaria y luego en la universidad con organizaciones sin fin de lucro que trabajaban en muchos asuntos relacionados con los derechos de los inmigrantes, derechos civiles y derechos al voto. Y a través de esa participación, durante el 2005 fue cuando yo primero conocí lo que era la Asamblea General. Fui al Capitolio como voluntaria de estas organizaciones para abogar principalmente en contra de propuestas que consideramos que son anti-inmigrantes. Y después de eso, ya sobre los años, seguí siendo voluntaria básicamente. Siempre participé de ese lado, nunca había participado necesariamente del lado de campañas o de las personas electas, pero después de ir a estudiar Derecho y regresé aquí a Atlanta, fue la primera vez que fui voluntaria para una campaña. En ese entonces estaba corriendo una persona que se llama Jason Carter para gobernador, y fue la primera vez que fui voluntaria en una campaña, ayudando un poco en haciendo el alcance a la comunidad latina. Después de ese ciclo electoral en el 2014, un amigo mío me llamó y me preguntó si estaba interesada en correr. Le dije que no, porque no era muy buen tiempo para mí. Apenas estaba estableciendo mi propia firma como abogada. Pero a las semanas me llamó otro amigo y lo mismo me preguntó, y a él no le puedo decir que no tan rápido, y le dije que lo iba a pensar. Y en ese tiempo me dice, bueno, es importante que vayas y te reúnas con estas personas, y una de las personas que me sugirió es que fuera a hablar con el representante actual en ese tiempo del distrito. Y hice esa reunión con él, fuimos a un almuerzo con otras dos personas, y la realidad es que no tuve una buena conversación con él. De muchas de las cosas que reclamaba del distrito eran muchos de los estereotipos de las personas hispanas o de descendencia hispana, incluso tener música alta y muchos carros estacionados y no limpio y sin número de cosas que dijo. Pero lo más interesante que en esa conversación es que me dijo que el problema más grave que teníamos en el distrito era que personas tenían gallinas en sus casas, ¿no? Y con eso hubo como 10 minutos que él estaba hable de que ese era su problema más grande, y a mí se me hacía un poco increíble que esto era lo que le preocupaba. Entonces, en ese transcurso de esa conversación, hizo un comentario al efecto de que el problema era de que personas estaban cruzando de México y pensaban que todavía estaban en México. Wow. Y bueno, fue cuando de veras dije yo, no, él es tan serio, ¿verdad? O sea, no es broma, no es chiste, de veras es algo que es su forma de pensar. Así que fue cuando yo le dije, bueno, la realidad es que tengo 15 años, en ese tiempo tenía como 14, 15 años viviendo en el condado de Gwinnett, donde está mi distrito. Y la realidad es que la única persona que yo conozco que tiene gallinas es una ex compañera de trabajo, y ella de casualidad es blanca y vive en Decatur. Así que al decirle eso me dijo que a lo mejor entonces yo era igual de mala o problemática que ellos. No sé quién sean ellos. Entonces en realidad fue cuando tomé la decisión de correr, porque había trabajado mucho en el trabajo de abogacía como voluntaria, en tratar de pedirle a los legisladores que no pasaran estas legislaciones, pero la realidad era que eran los mismos tipos de personas una y otra vez cada año. Y así como digo yo que no puede uno reclamar si no sale uno a votar y no elige algún candidato, igual como no puede uno reclamar si no vota,
a la misma vez no puede uno reclamar de las personas electas que tenemos si no tenemos mejores candidatos. Exactamente. Y leí sobre tu plataforma que es basada en un modelo colaborativo y un liderazgo servicial. ¿Cuáles son algunas cuestiones políticas que tienen más importancia hoy día? Bueno, incluso la plataforma, una de las dos cosas principales era la educación, ¿verdad? Yo creo mucho en la educación pública específicamente, porque esa es la forma que comunidades de bajos recursos y comunidades minoritarias pueden sobresalir, especialmente las nuevas generaciones. Entonces tuve el privilegio de que me asignaron al comité que escucha mucha legislación de la educación del pre-kinder al 12. Así que eso sigue siendo un tema muy importante. El otro tema fue que yo tenía era la transportación pública. Desde antes del 2015 en adelante estaba yo tratando de empujar la expansión de Marta aquí en el condado de Gwinnett. Desafortunadamente, un día después, ayer tuvimos el último día de elección precisamente para pedir el voto sí para la expansión de Marta, pero el voto falló. Y no, al momento no se va a expandir. Digo al momento porque no es normal tener una elección ahora a mediados de marzo. Esto es lo que llamamos elecciones especiales, porque quiere decir que están fuera de los ciclos normales de elecciones que normalmente son en noviembre, como por ejemplo a fines de este noviembre va a haber elecciones para las ciudades y el próximo noviembre, en el 2020, va a haber elecciones presidenciales y del Senado, claro, y de otras posiciones a través del estado de Georgia. Generalmente siempre quiere uno tener estas preguntas que a uno hace a los votantes en elecciones generales porque más personas salen a votar. Como por ejemplo en esta elección del 2018 hubo un incremento más de personas saliendo a votar. En el condado de Gwinnett alrededor del 74% de las personas registradas para votar salieron a votar en el 2018. Pero en esta elección especial solamente 16% de las personas registradas para votar salieron a votar. Y una pregunta sobre las elecciones especiales. ¿Qué se considera una elección especial o qué tipos de casos son como esta elección? Bueno, las elecciones especiales solo son especiales porque están fuera del ciclo normal. Entonces, a veces, como por ejemplo, si un candidato renuncia a su puesto y se queda el puesto vacante, puede ser que haya una elección para candidatos también. Ahora, como solamente era una elección de la pregunta, del asunto que era de que si los votantes querían la expansión de Marta, porque con la expansión de Marta también viene un incremento de 1 centavo en lo que se cobra de impuestos en las ventas. Entonces, por ejemplo, nosotros insistimos que no hicieran eso a los comisionados que gobiernan al nivel del condado, precisamente porque sabemos que para elecciones especiales muy pocas personas salen a votar y eso no representa en realidad la voz y la opinión de la mayoría de las personas que viven en el condado. Y entonces, en este momento, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Esperar a la elección en noviembre para poder otra vez introducir esa... Eso es lo que estamos hablando vamos a continuar, otros legisladores que están también interesados en insistirle a la junta directiva del condado, a los comisionados, que pongan la pregunta y la propuesta nuevamente en la elección. Puede ser en noviembre de este año con los municipios, aunque con los municipios, las ciudades también, las elecciones no son tan altas, pero de cierta preferencia que se pusiera en la boleta con todas las demás elecciones que va a haber en noviembre del 2020. Claro. Y sobre los votantes y para poder incluir a toda la comunidad a que salga a votar. Por ejemplo, yo crecí en una familia inmigrante donde obviamente no podemos votar, pero también fuimos un poco tímidos, o crecí en una familia donde era tímida en el sentido de que nosotros no nos involucramos políticamente por el miedo a ser deportados o detenidos. Si tú pudieras dar un consejo
a un joven que quiere involucrarse en la política y no sabe en dónde empezar o tiene esa timidez, ¿qué le podrías decir? Para empezar, sí es muy importante. Yo sé que muchas familias inmigrantes ese es algo muy constante, que no participan los padres o los adultos en el proceso político y electoral y entonces no le pueden enseñar a los menores o a los hijos. Pero para aquellos que tengan el interés, lo primero que yo digo es lean los periódicos, vean las noticias, escuchen las noticias en el radio. Para empezar, tiene que uno saber qué está pasando y cuáles son los problemas. Después de que uno tenga un buen conocimiento o si hay algún asunto en particular que a ti te interesa, como ejemplo le digo hasta personas que están en la prepa, ¿verdad? Si quieres alguna materia diferente en tu escuela, bueno, hay una junta directiva para las escuelas y ellos son los que gobiernan qué tipo de currículum tiene uno en las escuelas. Si no te gusta la comida de tu escuela, igual, las personas con quien ir a reclamar o quejar o pedir cambios es con la junta electoral. Entonces siempre hay alguna manera que las leyes y personas electas nos afectan. Entonces una de las formas que se puede uno involucrar es, como yo había mencionado, puede ser uno voluntario con organizaciones sin fin de lucro que a lo mejor van al Capitolio o van a las juntas directivas. O también puede uno ser voluntarios para campañas directamente. Por ejemplo, cada vez como uno como candidato que corre, siempre necesita voluntarios que nos ayuden a tocar puertas, que es la manera más eficiente de motivar a las personas que salgan a votar por ti. Necesitamos personas a veces que manden textos, ¿verdad? Para las personas registradas para votar necesitamos personas que nos ayuden a registrar personas nuevas para que puedan votar. Y entonces hay muchas campañas que siempre están buscando voluntarios y esa es una muy buena manera de empezar a conocer qué pasa en una campaña, cómo se corre una campaña y también llegar a conocer un candidato más si es alguien que nos agrada. Así que creo que empezando con esas cosas es una muy buena manera de poder entrar, aunque no tengamos necesariamente esa información en casa. Qué interesante. Ahora entiendo que tú tienes tu página de internet que es govotebrenda.com. Vote Brenda López. Vote Brenda López. Ahí uno puede registrarse para ser voluntario. Sí, tenemos se puede ir a la página votebrendalopez.com y ahí se puede buscar dónde ser voluntario, hacer contribuciones también, ¿verdad? Y con financieras a campañas es otra manera de ayudar con campañas. Pero también tengo un boletín electrónico que mando generalmente cada semana durante sesión o si no cada mes después de sesión cuando no estamos oficialmente votando en propuestas y esa es una manera para que sepa uno lo que está pasando en el Capitolio y también incluye información sobre qué asuntos de importancia están pasando en el condado de Gwinnett porque es de nuevo donde está mi distrito, así que sí, ahí pueden comunicarse, también está por ejemplo toda la información sobre las plataformas sociales donde estoy, que se incluye Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, que igual se puede buscar como Vote Brenda López. Ahí igual trato de brindar información y recibo también mensajes y comunicación. ¿Y importa que vivan en Gwinnett o puede ser, por ejemplo, una persona que viva en Fulton, que quiera ser voluntaria para tu distrito? No, papá, lo único que cuando necesitamos que una persona sea del distrito es cuando estamos en campaña y necesitamos que salgan y voten por uno. Pero fuera de eso, para hacer contribuciones, para ser voluntarios, a mí en lo personal me gusta que cualquier persona de cualquier área se involucre, aunque sea de otro condado, porque yo sé que a veces quiere uno acercarse, como digo yo, buscar un candidato que tenga tus valores o tus ideas, por lo menos las principales, para poder apoyar ese candidato, aunque no viva en tu área. Especialmente como por ejemplo para representantes o senadores estatales, como es mi caso como representante estatal. Yo digo, aunque yo voto por mi distrito y vengo del distrito 99, cuando yo voto, soy un voto de 180 votos que son los legisladores en la Cámara de Representantes.
pero ese voto, si una legislación pasa o no pasa, afecta a todo el estado. No, nosotros como a nivel estatal no hacemos leyes para mi distrito, no hacemos leyes para el condado, hacemos leyes que aplican igual a todas las partes del estado. Así que cualquier persona que viva en el estado le afecta y me importa su opinión que tenga. Como representante en la Cámara de... Sorry, can we start over? Yo empecé a I'm participar. sorry, can we start over? Oh. That was probably not good, but... Okay. A leer sobre tu...